Acá les voy a presentar un video donde vemos la parte de interacción suelo-estructura. ¿Qué pasa cuando nosotros construimos una obra sobre aisladores sísmicos? ¿Y qué pasa cuando realmente la obra está cimentada directamente sobre el suelo, sin ninguna disipación de energía? Bueno, yo voy a dejar que el video avance un poco, se tarda unos 3-4 minutos, pero la importancia es de cómo nosotros como geotecnistas, cómo nosotros como profesionales en el mundo de la geología, como profesionales en el mundo de la ingeniería civil, debemos de trabajar en conjunto para poder realizar obras de este tipo. Bueno, ahí ustedes van a ver una edificación donde ahorita está ocurriendo un sismo y podemos ver los grandes desplazamientos que se están efectuando sobre ella. Significa que acá no tenemos instalados ninguno disipadores de energía. Ahí ustedes pueden visualizar todos los daños que pueden ser ocasionados e incluso llevar al fenómeno que todos conocemos como resonancia. Y es parte del estudio que debemos desarrollar en el suelo y en conjunto con los estructurales para evitar ese fenómeno. Ahora esta otra animación nos muestra que se colocan algunos disipadores de energía en la parte de la cimentación. Podemos ver cómo se están dando los desplazamientos del suelo y la edificación sufre pequeños desplazamientos. Si nosotros trasladamos esto a un caso práctico de acá, de la ciudad de Managua, podemos ver que este tipo de disipadores de energía fueron utilizados en el paso a desnivel, el que está en las Piedrecitas, el 7 Sur. Los que tengan la oportunidad de Managua pueden darse una visitadita por esa zona y se darán cuenta de que estos disipadores están instalados en la parte superior de las columnas. En este caso, solo para hacerles mención rápida, cómo es que funcionan estos disipadores. Para poder desarrollar un diseño siempre adecuado, ellos necesitan estar siempre correlacionados con todos los datos de entrada que vamos a originar en el suelo. Por ejemplo, en las Piedrecitas nosotros hicimos unas excavaciones donde llegamos a los 30 metros. Hasta esa profundidad, el tipo de suelo que encontrábamos era una escoria volcánica. Por ende, se decidió de que la cimentación para poder soportar las cargas, no solo digo cargas axiales, bueno, es pocas las cargas referidas al movimiento del tráfico, pero las cargas dinámicas, se decidió ahí recomendar la instalación de pilotes, debido a que la estructura estaba montada sobre suelos flojos. Pero ¿qué pasaba en el 7 Sur? En el 7 Sur había una ventaja que a los 8 metros de profundidad, bueno, nosotros logramos encontrar una roca. Hablando de roca, sí, desde el punto de vista geológico. Entendemos que desde el punto de vista sísmico, roca, pues, tiene otra valoración. Acá, ¿por qué nosotros estamos haciendo esta charla en sí? Bueno, es importante, les decía, las características del suelo. Me voy a olvidar ahorita un poco de la parte mecánica y de la parte de propiedades físicas. Me voy a concentrar en el estudio de las propiedades dinámicas basado en esfuerzo de formación de los suelos. Para poder analizar estas curvas de esfuerzo de formación, bueno, nosotros necesitamos valernos de diferentes métodos de análisis. A nosotros se nos ha enseñado, bueno, trabajar con lo que es el método elástico. Sin embargo, ya hemos visto que el comportamiento del suelo no obedece generalmente a esta consideración, porque sabemos que los terremotos lo que imponen al suelo son grandes deformaciones. Sí existen algunas estructuras que pueden valorarse en el método elástico, pero nosotros vamos a trabajar ahora con explicación de cómo funcionan los modelos lineales equivalentes. También existen modelos no lineales y también existen otros modelos constitutivos avanzados, ya son métodos más computacionales. Acá podemos ver en esta gráfica que cuando nosotros estamos haciendo una
prueba de esfuerzo de formación. Esto implica que tomamos una muestra, la llevamos al laboratorio, la colocamos sobre equipos donde son equipos cíclicos. Por ejemplo, más adelante yo les muestro que existen una serie como columnas resonantes, como máquinas triaxiales, cortes cíclicos. Bueno, eso lo vemos un poco adelante, pero lo que quiero llevar a esta gráfica es que podemos ver que aquí existe un lazo de histéresis. En ese lazo de histéresis lo que quiere decir es que nosotros cuando le aplicamos al suelo un determinado esfuerzo cortante, puede ser que es como que nosotros empujemos y jalemos. Eso significa que estamos dando un ciclo dentro del lazo de histéresis. Lo importante de la gráfica es que nos establece que cuando el suelo se comporta en la parte casi lineal, podríamos decirlo aquí, aquí estamos determinando en la inclinación de la curva algo que nosotros conocemos como rigidez, una propiedad muy importante, la cual puede ser determinada por diferentes equipos, por diferentes metodologías, pero nosotros sí la necesitamos determinar, ya que ella es un parámetro de entrada justamente en las respuestas de sitio. Entonces, si vemos acá, tenemos un G sub 0, que significa que si nosotros determinamos la pendiente de esta curva al inicio, nosotros podemos decir que estamos encontrando el G máximo. Ese G máximo, si vamos a determinarlo con pruebas de campo, donde las deformaciones en ensayos geofísicos son menores a 0.4 veces 0.3% de las deformaciones, podríamos determinarlos como que son la densidad multiplicada por la velocidad de onda al cuadrado. Sin embargo, ahí tendríamos que valorar si realmente los sismos, además de hacer que los suelos trabajen en el método lineal, ellos también nos brindan grandes deformaciones, y es ahí donde el suelo se va degradando y nosotros logramos determinar otro parámetro que también es módulo de corte, nada más que esto lo determinamos como parte de la secante de este lazo de histéresis. En pocas palabras, rigidez del suelo es un parámetro básico para ser determinado. También, si nosotros nos vamos a la abertura de esta misma lazo de histéresis, nosotros queremos determinar también lo que nosotros llamamos amortiguamiento del suelo. Solo les doy un panorama rápido porque más adelante vamos a hablar en sí cómo vamos a determinar ambos parámetros y qué hacer cuando trabajemos en parámetros de laboratorio y cuando trabajemos en parámetros de campo. Acá es lo que les decía, si nosotros vamos a determinar el G máximo basados en una curva de esfuerzo de formación, tendríamos que el módulo secante sería igual al esfuerzo de corte dividido entre la deformación. Asimismo, para determinar el amortiguamiento tendríamos que el amortiguamiento es igual a la energía disipada en todo el ciclo entre la energía disipada en el primer pico. Entonces, acá dos parámetros, uno es basado en rigidez y otro basado en disipación de energía. Vean, les explicaba de que estos parámetros, dependiendo de qué es la función que debemos desarrollar, nosotros así mismo los vamos a trabajar. Acá en esta lámina lo que les presento son cómo determinar el módulo de corte y cómo determinar el amortiguamiento dependiendo de los equipos o ensayos que podamos hacer. Por ejemplo, las deformaciones que van desde 0.001 hasta 0.01, si nosotros queremos determinar esta curva del módulo de corte, para ello necesitamos aplicar diferentes metodologías. Aquí en esto, como las deformaciones son bastante pequeñas, en 0.001 significa que podemos trabajar con ensayos de campo. Hablamos de pruebas de refracciones sísmicas, hablamos de, podrían ser los métodos de ondas superficiales, porque lo que queremos determinar es la velocidad cortante. También existen métodos ultrasónicos que también trabajan en ese rango de deformación. Hay otros equipos en laboratorio, como son las columnas resonantes,
son equipos que también nos dan deformaciones pequeñas, y eso justamente son vibraciones que pueden ser causadas por el tráfico, vibraciones que pueden ser causadas también por terremotos, y es aquí donde nosotros, dependiendo de la estructura que vayamos a diseñar, asimismo es el rango de deformaciones en la que debemos de trabajar. Por ejemplo, aquí en ese rango de deformaciones es cuando queremos instalar algunos equipos que sabemos que son muy sensibles y que tienen que ser diseñadas con la mínima deformación. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos, principalmente aquí en la ciudad de Managua, que estamos siendo afectados por terremotos? Y los terremotos originan de todo tipo de deformación, incluso hay terremotos fuertes que originan deformaciones hasta del 10%. Entonces, como aquí ya necesitamos que la curva se degrade de tal forma que la disipación de energía sea mucho mayor, entonces necesitamos aplicar o trabajar con otros equipos. En este caso, podemos ver aquí en la lámina que nos presentan triaxiales cíclicas, equipos de cortes cíclicos. Bueno, lamentablemente en el país ustedes o los que conocen acá no contamos con estos equipos. Sin embargo, hay otros países como México, Noruega, que están bastante avanzados en estas propiedades, y ellos de alguna manera pues han establecido cómo trabajar con estos equipos de cíclicos. Acá les presento, es la misma información contenida en la lámina anterior, sin embargo, acá podemos ver que en pruebas de laboratorio, como en triaxiales cíclicas, el rango de frecuencia con que se trabaja es de 0.2 a 5 Hz. Podemos ver que la deformación de corte varía desde 10 a la menos 2 hasta 5, son grandes deformaciones, y las velocidades de deformaciones de corte andan en el orden de 1 por 10 a la menos 4 hasta 1. Asimismo, están los equipos de corte cíclico. ¿Por qué yo les señalo este equipo? Se los dejo subrayado acá. Lo que pasa es que durante el estudio que nosotros tuvimos en la maestría se nos explicaba que el equipo de corte cíclico es uno de los que más se aproxima a cómo posiblemente podría trabajar un terremoto. Entonces, más adelante en la segunda presentación les estaré hablando un poquito más del equipo. Acá en esta tabla número 2 hablamos de pruebas de campo. Por ejemplo, están las de refracciones sísmicas. Les hablaba de pruebas como el cross-hole, down-hole y pruebas de up-hole. Aquí podemos ver las frecuencias con que se trabajan en estos ensayos, asimismo las deformaciones que imponen y las velocidades con que se trabaja. Acá es un poco más de la misma información. Sin embargo, ¿qué podemos hacer con esto, con esta información dependiendo del rango de deformación que tengamos? Cuando estamos trabajando en deformaciones pequeñas, nosotros podemos trabajar con modelos lineales elásticos. Cuando las deformaciones están de medianas a grandes, los modelos son viscoelásticos, y cuando las deformaciones son grandes, cuando ya se lleva a la falla una muestra, bueno, ahí tenemos que trabajar con métodos de historia de carga. Pero cuando trabajamos, les decía, entre deformaciones medianas a grandes, es ahí donde nosotros nos basamos en el uso del método lineal equivalente. Acá podemos ver, por ejemplo, cuando estamos aplicando deformaciones pequeñas, podemos, por ejemplo, aquí nos está dando la información del esfuerzo de corte con respecto al tiempo. Si nosotros aplicamos una determinada magnitud, la respuesta que nosotros obtenemos de este primer lazo de histéresis es casi vertical. ¿Qué implica esto? Que el suelo tiene una rigidez bastante mayor comparada a cuando nosotros aplicamos un esfuerzo bastante grande, y que la degradación de este suelo prácticamente ya está en la falla. ¿Cómo podemos ver esa respuesta en la curva? Podemos ver que la respuesta que obtenemos de este gráfico es este punto. Significa que el módulo de corte a deformaciones pequeñas es elevado. Conforme nosotros vamos aplicando más ciclos en una prueba, este módulo se va degradando de tal forma que si nosotros seguimos aplicando esfuerzos, este módulo llega a reducirse. Hay un momento en que la reducción de este módulo permanece constante. ¿Qué significa esto? Que aunque nosotros sigamos aplicando esfuerzos, aunque sigamos aplicando el mismo esfuerzo, lo único que crece es la deformación.
Viceversa, cuando trabajamos con lo que es el amortiguamiento del suelo. Si ustedes se fijan, cada punto corresponde opuestamente a lo que nos da la información o los resultados del módulo de corte. El amortiguamiento es opuesto. Mientras más grande sea la deformación, mayor será el amortiguamiento. Viceversa a lo que es el módulo de corte. Cuando la deformación es más grande, el módulo de corte es mucho menor. Aquí esta gráfica también podemos valorar que si nosotros estamos trabajando en rangos de deformaciones pequeñas, aquí debemos de trabajar con ensayos dinámicos, y que aquí en este punto nos dice que las deformaciones son grandes, que podemos trabajar con ensayos estáticos. Aquí un poco más adelante les doy un poco de información referente a ensayos tipos estáticos. Por ejemplo, son la prueba de penetración estándar. Podemos hablar de ensayos como placa de carga. Entonces, son elementos o pruebas que también nos dan información para correlacionarlas con las propiedades dinámicas. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta gráfica donde establece puntos amarillos, un módulo de degradación, pero determinado con el equipo de columna resonante. Y si nosotros queremos trabajar con la columna con la máquina triaxial, pues nosotros también obtenemos esta información nada más que con deformaciones mayores. Y eso es lo que tratamos de establecer cuando queremos desarrollar trabajos de respuesta de sitio. Esto lo digo porque entiendo que acá en Nicaragua, en la actualización del Reglamento Nacional de la Construcción, se necesita establecer curvas de este tipo, donde nosotros necesitamos conocer tanto el comportamiento del suelo, ya sea por su rigidez, así mismo como la disipación de energía que estos tienen. Aquí podemos ver que cuando nosotros aplicamos el primer ciclo, la inclinación de esta curva, como les decía, es un poco mayor a medida que seguimos aplicando las diferentes cantidades de ciclos hasta que logramos deformar completamente la muestra. Hablándoles un poco de cómo se puede trabajar en deformaciones pequeñas, yo les decía de que una deformación pequeña implica en no alterar el suelo o no deformarlo. Cuando lo llevamos al laboratorio significa que le aplicamos carga y este lo va a dañar, por decirlo así. Pero nosotros, ¿qué necesitamos conocer primeramente? Necesitamos valorar el módulo de corte máximo. Para eso, los muchachos que trabajan más que todo en sísmica, yo trabajo más que todo en la parte de geotecnia. Si me equivoco, por favor, los muchachos de sísmica, corregirme y pueden aportar a estos diferentes tipos de métodos. Por ejemplo, si nosotros queremos determinar G máximo, podemos aplicar métodos como ondas superficiales, también vibraciones en el terreno. Y esta información es muy valiosa, sobre todo cuando nosotros queremos establecer lo que es el módulo de reducción. Acá les mostraba algunas de las aplicaciones de estos métodos, porque normalmente pues nosotros siempre estamos tratando de trabajar en análisis de estabilidad de taludes, por ejemplo, pero siempre en condiciones dinámicas. También cuando queremos trabajar en microzonificación sísmica, siempre estos métodos son aplicables. Y cuando estamos valorando lo que es la demanda sísmica ya en la parte estructural. Entonces, eso lo dejo por ahí. Otro método que también son aplicables es, por ejemplo, el cono de penetración dinámica, utilizado principalmente en suelos blandos, donde la información que nos arroja siempre va encaminada a determinar el módulo de corte máximo. Acá les presento también que trabajamos con la prueba de penetración estándar, donde determinamos números de golpes. Este número de golpes, por supuesto, que sufre una serie de correcciones, ya que influyen muchas variables, pero una vez teniendo el valor de n corregido, podemos utilizarlo como para asociarlo a lo que es los parámetros dinámicos que estamos tratando de estudiar. Hablando de métodos sísmicos, por ejemplo, tenemos también el método de cross-hole, donde se hacen
llamarles agujeros, no sé, o sondeos en el suelo. Acá, por ejemplo, en esta primera gráfica tenemos 3 sondeos, pueda que la profundidad sea, no sé, 20 metros, 30 metros, 50, dependiendo de la tipología del suelo. Y en ellos, en la parte del fondo, se instalan algunos receptores. Por ejemplo, aquí tiene el receptor 1, tiene el receptor 2 y aquí hay una fuente. Significa que puede ser fuente alguna explosión, incluso un golpe de martillo también puede ser fuente. Y lo que hace es que la onda viaja desde el emisor hasta el receptor y de esta manera podemos determinar las velocidades de onda que queremos encontrar. Esto es cross-hole. Hay otro también que lo llamamos add-hole, donde el receptor está en la parte de la superficie y la fuente está a profundidad. Otro método que también se llama downhole. En este caso, la fuente está en la superficie y el receptor está en la parte profunda del agujero. Entiendo que dentro de los trabajos que se están desarrollando en el ministerio hay una propuesta donde se quiere aplicar el método de downhole. De esta forma, las recomendaciones que caben dentro de este tipo de trabajos es primeramente como hacer una buena evaluación y caracterización de Managua, ¿verdad? Por supuesto, de la capital, y valorar los mejores sitios donde puedan estar instalados estos instrumentos. Me parece muy importante desarrollar este tipo de estudios, no solo para encontrar estos parámetros dinámicos, sino que también se pueden desarrollar algunas otras investigaciones donde puedan servir a la sociedad nicaragüense y puedan ser utilizados en otras aplicaciones, no solamente en la parte sísmica. Acá les muestro un equipo de columna resonante donde lo que generalmente se hace es ir al campo, extraer muestras de tipo inalterada. También se pueden hacer muestras remoldeadas. La idea de traerlas inalteradas es que conserven su estructura, conserven, por ejemplo, sus propiedades mecánicas y simular en el laboratorio las condiciones que podrían estar en campo. Les digo que con respecto a los suelos de Managua es un poco complejo recuperar muestras inalteradas, ya que en su mayoría, por decirlo así, el suelo es caracterizado como un suelo arenolimoso y generalmente cuando uno quiere recuperar estas muestras, lo que ellas hacen es que se le desintegran. Sin embargo, hay unos diferentes equipos que se utilizan para esto, que en algunos casos se puede, en otros casos pues es un poco complejo. Otro equipo que también se utiliza es la triaxial cíclica. La triaxial cíclica lo que impone son esfuerzos, acá lo hace sí los esfuerzos a manera de axiales, son esfuerzos axiales dinámicos. Es un equipo bastante versátil, se puede utilizar. Yo recuerdo cuando estuve en México, ellos tenían un equipo triaxial cíclico y es también valorable para la utilización. Lo único que sí les digo, ¿cuál es la diferencia entre un triaxial cíclico y un equipo de corte? Así que el triaxial cíclico hace sus movimientos en direcciones axiales a la muestra. Sin embargo, sabemos que los terremotos lo que imprimen son esfuerzos de corte y por eso es que más adelante en la próxima presentación les mostramos que nosotros decidimos utilizar el equipo de corte cíclico justamente porque es el que más se adecua a las condiciones que imprime el terremoto en una muestra. Entonces, este equipo funciona con esfuerzos horizontales donde nosotros le introducimos una frecuencia. Generalmente la frecuencia que se utiliza es dependiendo del sismo que se quiera valorar. En todo caso, nosotros cuando trabajamos con sismo tenemos que un punto de referencia es el terremoto de
del 1972, que es donde contamos con mayores registros, y generalmente siempre estamos asociando este sismo con propiedades dinámicas. Bueno, acá es un poco de la configuración de la triaxial cíclica, cómo es que funciona. La dejaría un poco ahí la explicación, dado de que generalmente, bueno, aquí lo que uno hace una vez que coloca la muestra, coloca una presión de confinamiento. Generalmente la presión de confinamiento es la presión que tiene la muestra en campo. También acá la confina, a veces es confinada por aire, otras veces por agua, dependiendo de cómo sea la máquina. Y asimismo, pues ellos tienen un agitador que es el que le aplica la presión dinámica. Bueno, este es el equipo de corte cíclico que tienen en la Ciudad de México. Él tiene un sistema de carga, pistones neumáticos, sistemas de cómputo. Muy importante estar visualizando los resultados que uno va obteniendo en la muestra. Y esta es la configuración con que generalmente se trabaja en este tipo de equipo. Ahí les muestro algunas respuestas que dan estos equipos, donde podemos valorar aquí o visualizar lo que es la deformación con respecto al tiempo. Vamos viendo que las deformaciones son pequeñas en tiempos cortos, pero cuando ya el tiempo incrementa, ya las deformaciones comienzan a amplificarse. Asimismo, acá hay respuestas de las presiones de poros. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se ha degradado una muestra desde el primer ciclo, que está completamente vertical, hasta el último ciclo, donde prácticamente la curva está completamente inclinada. Otro equipo que nosotros hemos visto y hemos trabajado es que, por ejemplo, en las columnas resonantes y también en las triaxiales cíclicas pueden ser instalados algunos dispositivos, por ejemplo, como elementos Bender. Estos elementos Bender son aparatos donde se instalan unos en la parte del fondo de la muestra, otro en la parte de la cabeza, y lo que se transmite es una energía. Hay un transmisor, hay un receptor. Aquí lo que se está tratando de determinar es la velocidad de onda. Nada más que aquí en esta posición en que está y como viaja la velocidad, aquí la velocidad que se está determinando es la velocidad P, la velocidad axial. Bueno, regresándome un poco, como les decía, que lo fundamental acá era trabajar con el módulo de corte del suelo, asimismo con el amortiguamiento. Podemos ver en esta primera curva cómo dado un esfuerzo, o más bien, sí, un esfuerzo de corte, el suelo primeramente presenta una linealidad. Posteriormente, si a mayor se carga, el suelo comienza a degradarse. Pero ¿qué pasa aquí en este primer ciclo? Les decía de que este módulo G máximo nosotros lo tenemos que determinar con deformaciones bien pequeñas. Conforme la curva se vaya degradando, nosotros tenemos que determinar el módulo secante. Aquí son unas relaciones que se establecen. Por ejemplo, les decía que el módulo de corte era igual al esfuerzo de corte dividido entre la deformación, pero si nosotros queríamos compararlas con pruebas estáticas, pues nosotros aquí podríamos determinar el módulo G y el módulo de Young o módulo de elasticidad. Acá les presentaba un poco de cómo nosotros podemos hacer para determinar el módulo de G máximo, donde determinábamos a partir de la velocidad de onda al cuadrado multiplicado por la densidad. Acá tengo una densidad de más en la gráfica, y me disculpan esto, pero son dos parámetros valorables. La ecuación que nosotros a veces utilizamos, porque esto va a depender del autor, del tipo de suelo, de las características que este puede presentar. Por ejemplo, cuando determinamos módulos de corte máximo, esta es una ecuación donde las principales variables son la sobreconsolidación del suelo, los esfuerzos principales efectivos y también la presión atmosférica.
pero un parámetro que ha sido bastante utilizado últimamente para correlacionar estos parámetros de módulo de corte es el índice de plasticidad del suelo. Bueno, índice de plasticidad ya manejamos que suelos cohesivos tienen una plasticidad alta y los suelos friccionantes pues simplemente los caracterizamos como no plásticos. Acá les comentaba de algunas relaciones de las cuales nosotros podemos valernos para ser utilizadas en nuestro análisis. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos determinar un módulo de corte máximo basado en el ensayo de penetración estándar, una vez que tenemos corregido el N golpes, de acuerdo a Imai Yoshimura en 1970, él plantea una ecuación de que el módulo de corte máximo es igual a N elevada a la 0.78. Acá ustedes pueden ver más correlaciones donde habría que analizarlas si se asocia al tipo de suelo que nosotros tenemos en la ciudad de Managua, o puede existir otras correlaciones que se ajustan mejor a algunos resultados. Estos son otras correlaciones, si el tipo de suelo son arenas. Estas son correlaciones que podemos utilizar si estamos en algún momento utilizando el cono de penetración dinámica. Acá les brindo más información. Esta generalmente, bueno, yo la coloqué acá, ¿verdad? Porque recuerdo que hemos trabajado también análisis de estabilidad de taludes, donde cuando uno hace estos análisis necesita de las propiedades dinámicas del suelo y se nos pide la relación de módulo de reducción. Módulo de reducción es el módulo secante dividido entre el módulo de corte máximo. Entonces, a veces a ciertas profundidades o a veces se nos hace difícil muestrear un suelo y asimismo llevarlo al laboratorio y poder determinarle sus propiedades. Entonces, por eso es que nos valemos de correlaciones, pero lo importante es, conociendo el tipo de material, nosotros podemos ajustar el tipo de curvas. Eso es lo principal de estos otros parámetros. Ahora, el análisis que se hace en estos equipos son bastante caros y la debilidad, por eso les decía que tenemos acá, principalmente en nuestro país, es que no contamos con equipos dinámicos. Sí, equipos como el SPT, sí tenemos, podríamos incluso en triaxiales colocarles elementos Bender, pero como equipos como columnas resonantes, equipos como triaxiales cíclicos, equipos como corte cíclico o directos, pues lamentablemente no contamos con ellos y de alguna manera nosotros nos tenemos que ajustar a lo que tenemos, pero que estos den una respuesta acertada al comportamiento del suelo, que realmente es lo que queremos determinar. Bueno, ahí es parte también de las mismas ecuaciones. Yo se las dejo, tal vez aquí, disculpen que está un poco invisible, pero lo que les quería mostrar es que, por ejemplo, las relaciones van cambiando dependiendo del índice de plasticidad. Por ejemplo, aquí se nos presenta que para suelos con índice de plasticidad de 0 y 15, nosotros podemos utilizar esta relación. ¿Qué implica o qué quiere decir un suelo con índice de plasticidad entre 0 y 15? Bueno, estamos hablando de suelos prácticamente friccionantes, o son suelos gravosos, o son suelos arenosos, o son suelos arenolimosos. Ya un suelo intermedio, estamos hablando entre índices de plasticidad entre 15 y 70, e incluso ahí ya nos estamos asociando a suelos de tipo limoso y arcilloso, aunque también hay arenas limosas finas acá. Y el último es con índices de plasticidad de arriba de los 70, estamos hablando de suelos completamente cohesivos. Esta es la forma en que la quise mostrar a manera de ejemplos, utilizando todas estas relaciones, cómo varía el módulo de reducción si nosotros conocemos el índice de plasticidad. Por ejemplo, si el índice de plasticidad es bajo, estamos viendo que la primera curva corresponde a índice de plasticidad que sea de 10, o sea que esto podríamos estar hablando de un suelo arenoso o un suelo gravoso. Pero si tenemos un índice de plasticidad de 80, estamos viendo que la curva se monta por encima y nos da valores de rigidez
un poco mayores, podríamos decir acá. Con respecto a la rigidez y con respecto a las deformaciones, pues las deformaciones serían más grandes también. Voy ahora un poco a hablarles del amortiguamiento. Acá les explicaba anteriormente que el amortiguamiento lo definíamos como la relación de toda la energía disipada en todo el ciclo entre la energía pico que disipa en este primer cuadrante. En este caso podemos verlo que estamos hablando de este triángulo y el área de todo el ciclo. Pero acá más que todo quiero llevarlos a cómo es que realmente funciona el amortiguamiento. Les decía que el amortiguamiento era inversamente proporcional a cómo funciona la curva de módulo de reducción. Acá tenemos unas ecuaciones de cómo podemos estimar el módulo de reducción y asimismo cómo podemos estimar el amortiguamiento teniendo como resultado una deformación de referencia y la deformación que nosotros estamos encontrando en el equipo que estemos utilizando. Esta es la ecuación que se utiliza como propuesta para determinar el amortiguamiento. Siempre ustedes van a ver dentro de la ecuación que va un parámetro como índice de plasticidad. Esta es la curva de módulo de reducción y teniendo esos parámetros, pues nosotros podemos establecer todo el comportamiento del amortiguamiento. Acá lo que les quiero mostrar son algunas curvas típicas de suelo. Estos son a manera de ejemplo, los tomé de la literatura, donde podríamos ver que para suelos cohesivos, según Busetit y Dobrich en 1991, pues establecieron una serie de curvas donde podemos ver que si el índice de plasticidad es 0, podemos ver que la curva prácticamente está por debajo comparado si tenemos un índice de plasticidad elevado. Asimismo, el amortiguamiento. Nada más que si se fijan, como yo les decía que es inverso ahora, en el amortiguamiento, ¿qué significa? Que en el índice de plasticidad esta curva está por encima y ahora un índice de plasticidad está por abajo. Asimismo, con la grava podemos valorar algunos esquemas, cómo funcionan este tipo de curvas, dependiendo de la respuesta que nos vaya dando. Y acá podemos darnos una idea de cómo podemos tener este tipo de comportamientos. Estos datos acá nos están diciendo que son para grava y bueno, suelo gravoso principalmente. Quise encaminarles un poco rápido esta parte, justamente porque me quiero concentrar más que todo en parámetros de amortiguamiento, módulo de corte, y luego en la presentación que les voy a hacer siguiente es sobre lo que hicimos acá en la ciudad y los resultados que obtuvimos. Esto más que todo eran generalidades. Espero que hayamos comprendido un poco. Yo sé que esto es una temática a veces un poco compleja, es amplia, pero si tienen alguna pregunta, por supuesto que estamos en disposición de responderle antes de pasar a la segunda presentación. Bueno, hay algunas preguntas que están en el chat. No sé si bueno, si las puedes leer, Michael, y yo puedo ir respondiéndolas. Bueno, voy a tratar a ver, dice Harvey, cuando se diseña una cimentación superficial, ¿sería correcto determinar la capacidad portante de dicho sistema de fundación utilizando dos tipos de módulos de corte? El tangente, que representa la condición del suelo en su estado estático, y otro utilizando el módulo secante, me imagino, que considera una deformación del suelo debido al efecto sísmico. Lo hace como pregunta. Esto como una diferenciación para diseñar la fundación para combinaciones de servicio estática y otras para condiciones de servicio accidentales. Espero se pueda entender mi pregunta. Sí. Sí, lo que entiendo de la pregunta es que cuál de las dos valoraciones nosotros estaríamos utilizando, si la dinámica o la debida a cargas estáticas. Bueno, la respuesta que yo podría darle desde este punto de vista es que a veces va dependiendo también de la zona en que estemos trabajando, ¿verdad?
Generalmente nosotros, dado que nos hemos quedado bastante trabajando con el método estático, acá en Nicaragua, le digo que el diseño lo hemos hecho a veces solo con la parte estática. Pero lo ideal debe ser que nosotros utilicemos el módulo de degradación en base a la parte dinámica. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene que estar involucrado el módulo de corte máximo y, por supuesto, el módulo secante. Michael. Sí, Jennifer Vanegas pregunta que si podrías ampliar un poco lo que es el módulo de reducción. Sí, bueno, módulo de reducción, nosotros lo conocemos, que es una relación que se da entre el módulo que uno va obteniendo o la respuesta que uno va obteniendo de la curva. Voy a irme a una lámina para apoyarme un poco. Y, por ejemplo, acá, módulo de reducción es el valor del módulo secante que da en un punto dividido entre el módulo de corte máximo. ¿Qué quiero decir con esto? De que el módulo de corte máximo, por supuesto que lo obtenemos con el mínimo valor de deformación. En ese caso, recomendable que el módulo de corte máximo lo determinemos con parámetros de campo o con pruebas de campo, porque es lo que imprime menos deformación al suelo. Y el módulo secante lo vayamos obteniendo de acuerdo a la degradación del suelo. ¿Qué quiero decir con esto? De que el suelo se va degradando a manera que el sismo le imprime más ciclos al terreno. Entonces, si el módulo de corte que estamos obteniendo a deformaciones pequeñas, nosotros lo asociamos al módulo de corte máximo, por supuesto que por eso es que vamos a estar obteniendo valores de 1 en la parte inicial. Sin embargo, cuando ya estamos trabajando a deformaciones grandes, bueno, pues ahí es la caída que se da de la curva. Pero, como le digo, estas deformaciones grandes solo las vamos a obtener en laboratorio, o al menos no estoy muy seguro, aunque sí la prueba de penetración estándar asocia un poquito ahí hacia el módulo de corte máximo, pero en general lo que nosotros estamos buscando es imprimir deformaciones grandes, porque es lo que nos está dando, por ejemplo, los sismos. A eso nos va a conllevar. No sé si respondí a lo que ella quería, pero el módulo de reducción es una división entre el valor que vamos encontrando dependiendo de la deformación entre el módulo de corte máximo que tiene el suelo en sus condiciones originales. Michael. Sí, bien. Continuando con las preguntas, Jennifer Vanegas siempre dice que el ingeniero Helman Taleno, propuso una ecuación para la determinación de los módulos de corte y da resultados parecidos a los autores que propone. Que si la conoces o si ya habías trabajado con ella. Bueno, no conozco la ecuación, pero sí ya he trabajado con Helman Taleno. De hecho, él antes de cuando uno comienza esto de las investigaciones, pues, estuve en Suecia, yo vine, lo busqué y él, además de ser muy servicial, me consiguió lo que es el reglamento, el código de cimentaciones de Costa Rica. Entonces nosotros pudimos revisar ahí algunas consideracionos, pero nosotros, ¿qué es lo que buscamos en sí para trabajar en investigaciones? Es que justamente todos los compañeros investigadores y que hacen alguna propuesta y se ajusten a los comportamientos que dan los suelos, tanto limosos, arenosos, gravosos, y que puedan ser útiles para un determinado diseño, pues por supuesto deberían de ser tomados en cuenta. Más adelante en la presentación que les haré, que es la que yo desarrollé, efectivamente hay otro compañero como Edwin Obando que también propone una curva y trata de ajustarse de acuerdo a investigaciones previas. Ahí pues no quiero abundar mucho, pero no conozco la ecuación, sí me gustaría conocerla y sería interesante, sobre todo si el comportamiento es bastante parecido al suelo que se está trabajando. Bien, tenemos de Luis Roblero.
ingeniero Ulloa, para determinar la velocidad de onda de los suelos utilizando el método downhole, el agitador, bueno, la fuente debe ser, la fuente es en la parte superior, pero el pozo, para colocar el receptor, la pregunta es a qué altura es lo más recomendado colocar. Bueno, mire, yo ahí les decía, y en realidad yo no soy sísmico, yo trabajo bastante en la parte geotécnica, he visto un poco cómo funcionan, e igualmente estuve leyendo un artículo de Fascioli que también él utilizó este tipo de ensayos acá en Managua. También el ingeniero Edwin Obando estuvo trabajando aquí cerca del Instituto de Geología y Geofísica en terrenos de Lunang, Managua, donde se hizo un sondeo. Ahí lo que se trabajó fue, se hizo una apertura de un agujero, la profundidad fueron de 100 metros, 100 metros, y ahí había un poquito de polémica en ese momento, porque lo que se quería dejar era que las mediciones se hicieran en suelo con densidades bastante altas. Llamado roca desde el punto de vista sísmico, o sea, que velocidades de las ondas superficiales fueran mayor a 750 metros por segundo, ¿verdad? Pero bueno, les digo esto porque lo que generalmente yo veía que él hacía es que el ingeniero colocaba sensores hasta toda la profundidad. Luego nosotros analizábamos cuál era la estratigrafía que tenía el sondeo, pero también iba subiendo el receptor, o sea que podía hacer las lecturas a diferentes profundidades. ¿Por qué digo que a diferentes profundidades? Si nosotros tuviéramos un comportamiento donde el suelo fuera homogéneo desde la parte superficial hasta la parte profunda, pues podría ser que independientemente de donde lo coloquemos, ya por el confinamiento tal vez dan un poco diferente la respuesta, pero esperaríamos que la respuesta no variaría mucho en velocidades de onda. Pero si tenemos suelos como Managua, que son bastante estratificados, pues la idea sería determinar las velocidades subiendo o bajando el receptor. O sea que a diferentes profundidades. Tal vez aumenta un poco también ahí. Como habías mencionado, Horacio, nosotros en el proyecto vamos a utilizar la técnica del downhole. En el país, o sea, los estudios de Fascioli no lo hicieron con un sensor, digamos, bueno, en aquellos tiempos, en 1970 y pico. En Nicaragua, ahorita con este proyecto del MTI, nosotros adquirimos un equipo que se llama borehole, que es un sensor de pozo. Es específicamente diseñado para hacer esa prueba. Entonces, en las otras pruebas que han hecho, lo que han metido son otros tipos de sensores, pero que no quedan bien adheridos al pozo. Entonces, ahí hay una pérdida. Entonces, si no está utilizando el equipo adecuado. Entonces, hasta donde nosotros conocemos, solo hay un equipo, que es el que acabamos de adquirir en Nicaragua, para hacer esta prueba. Entonces, la prueba, como dice bien el máster Horacio, como los suelos de Managua son estratificados, tienen varias capas de suelo, nosotros en este proyecto vamos a ir bajando el sensor cada 1 metro. El pozo que vamos a hacer es de 30 metros porque nosotros queremos validar el DS30. Y como las normas tienen como común validarlo o usarlo hasta 30 metros, entonces vamos a hacer pozos hasta 30 metros de profundidad, en la cual vamos a ir bajando el sensor que se llama borehole. Eso lo vamos a ver en el sábado que viene, que es la clase de geofísica aplicada. Y a cada metro vamos a ir haciendo la toma de muestra con un golpe, con un impacto en la parte de la fuente, en la superficie. Entonces, y se va a ir haciendo el perfil de suelo en función de cada 1 metro, que es lo que va a ir tomando el receptor, va a ir registrando el receptor. Y bueno, esa es la metodología que vamos a aplicar y generalmente así se hace, ir bajando o subiendo, ¿verdad? El receptor. En este caso nosotros lo vamos a ir bajando. Sí, Michael, solo para un poquito argumentar algo sobre lo que hizo Fascioli, y creo que también fue algo importante. Yo comentaba aquí con el ingeniero Max Fariña de que él en la refinería, bueno, trabajó en 4 sitios, fue en la refinería, otro hizo por el teatro, los otros en un hotel Banural, y no recuerdo el otro punto, pero también él utilizó un Denison, un muestreador Denison,
y recuperó todo ese suelo donde él lo llamó un suelo de tipo inalterado. Complejo, es complejo muestrear de este tipo, pero él que hizo, llevó estas muestras a colocarlas en un equipo de columna resonante. Y entonces en la columna resonante determinó un rango de deformaciones donde utilizaba, por supuesto, el valor de G. Recuerdo que decía valores hasta de 6.000 kilogramos sobre centímetros cuadrados, encontraba otros de 2.000 dependiendo del sitio, pero ahí que estamos viendo de que hay zonas donde el suelo prácticamente se comporta un poco rígido y hay otros donde se comporta más blando. Y es ahí donde la importancia que está de conocer bien la capital, que es a lo que se apuesta. Es importante en todo esto hacer una valoración de todos los ensayos de penetración estándar, por ejemplo, que se han realizado en Managua, a las profundidades que se han hecho, por ejemplo, ahí en el estadio también nuevo de béisbol se hicieron perforaciones a 30 metros de profundidad. Es importante revisar la estratigrafía, valorar cómo son estos cambios de velocidad, porque ya sabemos, en un manto rocoso la velocidad es grande, en un manto plano pues la velocidad baja, pero amplifica la onda, por supuesto. Sí, nosotros en el proyecto también tenemos una componente del estudio geológico. O sea, en ese caso está trabajando Mélida Schwartz, Mélida, el apellido es complejo. Ella está trabajando un informe sobre un informe geológico meramente de la ciudad de Managua. Y dentro de ese informe ella está recopilando información sobre los SPT que algunas empresas o instituciones nos han brindado, nos han dado información. Correcto. También los estudios geológicos que mandan en INETER, ya todo eso se les fueron suministrados. Okay. Entonces vamos a hacer como un informe que hable bastante bien sobre la geología de Managua. Efectivamente es una radiografía de lo que tenemos a profundidad, y a partir de ahí es parte de hacer esos análisis donde sería mejor la ubicación de estos sondeos, que entiendo que son 5 o 6 por ahí, ¿verdad? Los que se 5 o 6. El problema de estos sondeos pues, que tenemos ahora es el permiso. O sea, no a cualquiera nos da, por mucho que sea institución, no cualquiera nos da un permiso para perforarle un pozo. Entonces, lo que estamos viendo viable por las cuestiones de permiso es en las universidades. Correcto. Entonces, la UNA, que es en la agraria, la UNAM, la UNI, o sea, eso es lo que estamos viendo. Pues. Si hay apoyo por parte de aquí del grupo, pues con influencia, todavía mejor. Bueno, vamos a avanzar aquí con las preguntas. Sí. El doctor Juan Alemán nos pregunta: hola estimado, ¿van a incluir una sección de geotecnia en la actualización del reglamento? No. Ahí yo la responderías, Michael, vos. Sí, no vamos a incluirla, pero vale, como toda la parte del reglamento sí, que es sobre microzonificación, ahí va a haber una sección sobre las consideraciones geotécnicas o estudios geotécnicos que deben hacerse para el tipo de análisis que estamos hablando ahora, ya sea un estudio de microzonificación, que siempre va a radicar en los de sitio, que sería esta parte de las curvas dinámicas. Sí. Michael, sí, para dar un poquito de insumo referente a esto, mira, es importante que para aprovechar, ¿verdad? En estos downhole, que también se incorpore lo de si vas a hacer el agujero, también podemos determinar lo que es la estratigrafía del suelo, o sea, muestrearlo y hacerlo con el SPT hasta donde más lo permita. Entonces, de alguna manera entiendo que está considerado esa parte. Aunque sea puntualmente dentro de los downhole, dar todas esas características ya está dando insumos de la parte de geotecnia, donde vas a estar caracterizando el tipo de material, donde vas a estar dando la resistencia a la penetración. Entonces, creo que al menos puntualmente sí, y lo otro es que por medio de estudios, porque sí se han hecho bastantes perforaciones en Managua, donde se puede recopilarlos y trabajarlos, analizarlos y basarse bastante también en esa parte. Creo que ahí hay que fundamentarlo. No sé si me estoy saltando. No, claro, son cosas que uno puede aprovechar. Claro, queremos aprovechar exactamente. Una vez que perforemos el pozo,
que esa perforación vaya amarrado con un estudio de CPT para que hagan la clasificación de los suelos y también pues nos den todo en lo relacionado al SPT. Sí, Y eso hay que aprovecharlo. sí. Claro, ¿Otra tenés más preguntas? Sí, tengo algunas más, pero no sé si las voy a leer todas, tal vez unas dos más. Bueno, cerrando la pregunta del doctor Alemán, no como un reglamento de geotecnia, pero sí lo tenemos en nuestra lista de prioridades. Yo sé que es necesario un estudio, una normativa de geotecnia. Lamentablemente, si nos comparamos nosotros aquí a nuestros hermanos de Costa Rica, ellos cuentan con un código de cimentación. Nosotros acá estamos bastante débiles en cuestión de reglamentación en la parte geotécnica. Creo que en estas últimas años se ha promovido más esta parte, sobre todo con las exigencias que vienen desde las alcaldías, con permisos de construcción, desde los avales que se consiguen en el INETER. Ahora el INETER, para conseguir el aval geológico, también a veces te pide que hagas análisis geofísico, le metas parámetros sísmicos, parámetros geotécnicos, y yo creo que a manera que estos temas nosotros les vayamos dando ese énfasis, sobre todo a ese aprovechamiento. Por ejemplo, yo lo veo desde el punto de vista la maestría en estructura que están desarrollando, es cómo desarrollar investigaciones enfocadas a esas otras líneas, porque vean, a veces uno se queda solo. Yo trabajo como geotecnista y lo único que le voy a pasar al estructural son resultados y estos datos. Pero en la vida real, dentro de lo que en sí conlleva un diseño, por ejemplo, ahorita nosotros estamos trabajando aquí en Corinto para instalar un tanque. Diámetro es de 10,000 barriles. Es una carga considerable. Lo que les quiero decir es que para poder trabajar con el estructural y darle todos esos insumos, ha tocado sentarnos, valorar cómo da el suelo, qué es mejor, si tiene que ir los cimientos, si pueden ser pilotes, si mejor rellenar. O sea, no solo queda a veces en dar el resultado y no poder trabajar en equipo. Así que es un reto que tenemos acá en Nicaragua. Efectivamente, estamos débiles en algunas reglamentaciones, pero la idea de estas charlas, de visualizarlas con los ministerios, de trabajar con instituciones, pues siempre van encaminadas en esa línea. Michael. Sí, ok, bueno, voy a leer aquí una más que todo también son comentarios. Sí. Bueno, Harvey pregunta que si han valorado hacer estudios geofísicos en zonas aledañas al lago. Esto lo menciono para saber de alguna forma si es posible tener fenómenos de liquefacción en suelos lacustres. Sí, nosotros en el 2010 trabajamos con la cooperación japonesa. Estábamos desarrollando un trabajo que era microzonificación sísmica de la ciudad de Managua, y también estábamos desarrollando un trabajo que era análisis de estabilidad de laderas. Eso era en la parte sur. Dentro de estos trabajos de la parte sísmica, nosotros hicimos una propuesta de estudiar lo que era la liquefacción en esa zona precisamente. ¿Cuál era la situación? Hicimos unos sondeos, hicimos dos sondeos, uno cerca de la catedral y el otro cerca del malecón. Encontramos en ese momento que el tipo de suelo que había ahí era una arena fina. Segunda condición, esa es primera condición para que se pueda dar un proceso de liquefacción. Segunda condición que encontramos es que la compacidad que tenía este material era floja. O sea, cuando uno penetraba, daba golpes que con 1, 2 o 3 golpes lograba pasar esos estratos. Tercero, el nivel del agua lo encontrábamos a 1,80 m de profundidad. ¿Qué significaba esto? Que cuando llovía, había precipitaciones altas, pues prácticamente el suelo estaba completamente saturado. Tercero, estamos en unas condiciones que sabemos que ocurren sismos a cada rato. Entonces, estamos teniendo todos los elementos para que ahí se den procesos de liquefacción. ¿Dónde se han evidenciado? Se han revisado en las columnas o en las partes de las bases del teatro, y se ha reestructurado algunas partes ahí porque habían problemas con asentamientos. Si nos acercábamos cerca también de la Catedral Vieja,
ahí podríamos ver algunos tipos de baches, precisamente porque este fenómeno inducía este tipo de comportamientos. Entonces, esto quedó en iniciativa, hicimos algunos cálculos, determinamos la liquefacción por medio de la prueba de penetración estándar, que es una de las, ya vemos ahora la prueba de penetración estándar se nos ha recomendado casi para todo, no debería ser así, pero bueno, justamente nos tenemos que valorar en la parte económica y tenemos que trabajar con lo que tenemos. Esa fue una de las iniciativas. Recuerdo también que el ingeniero Obando también trabajó una tesis ya a nivel de grado, ¿sí? Donde iba a determinar la liquefacción desde, creo que era desde la asamblea del banco hacia la zona del lago. O sea que sí han habido iniciativas de trabajo, pero bueno, son partes que tenemos que seguir desarrollando y como les digo, muchachos, son oportunidades para los que estén estudiando de poder desarrollar algún tipo de investigación y llevarla a una caracterización más a detalle. Sí, bueno, ahorita voy a responder así los comentarios que nos han dicho. El doctor Alemán nos dice que si podríamos compartir la propuesta del contenido. Por supuesto, claro que sí. Nosotros de hecho pensamos compartir con el gremio para recibir la retroalimentación de la propuesta y tanto del contenido. Bueno, Harbin, respondiendo eso de la liquefacción, en este proyecto no hemos contemplado hacer un estudio de liquefacción, ese tendría que ser otro proyecto aparte. Que si podrá haber un mapa interactivo para ver los pozos perforados, no lo hemos contemplado eso en este proyecto, pero puede ser algo interesante, ¿verdad? Que tengamos un mapa de libre acceso. Esperemos que sí, porque todos estos estudios que nosotros vamos a hacer van a ser abiertos al público, que todo el mundo los pueda consultar. Como dice la ingeniera Eliana Silva, sí tenemos en nuestro plan, en nuestro POA quinquenal, elaborar esa normativa de estudios geotécnicos. El ingeniero Chávez, claro que sí, esa es la idea, nosotros poner a libre disposición la información que vamos teniendo para que así recibir la orientación y que al final nosotros, los usuarios, tengamos un documento pues, con una buena, qué sé yo, que tengamos una normativa decente, algo que entre todos hayamos consensuado. Sí. Y Gelmar García, la última sería ideal que como parte de los procedimientos para obtener avales antimeter se hagan entrega de los informes de los sondeos realizados para los diferentes laboratorios. Sí, bueno, nosotros también eso sí lo tenemos en mente, de que para hacer estudios geofísicos en Nicaragua se vaya a emitir un aval del estudio, es decir, que el ministerio del MTI se tiene pensado hacer un área geofísica y que aquella persona que quiera hacer un estudio geofísico necesita ir a que le den un aval al MTI. O sea, eso es lo que nosotros vamos a proponer al finalizar este proyecto. Eso mismo debería de pasar para la parte de los sondeos de SPT o los estudios de suelo. Porque INETER te da un aval para la parte de fallamiento superficial con el enfoque de la falla geológica. Nosotros lo vamos a hacer con el enfoque ingenieril. O sea, la parte geofísica aplicada a la ingeniería, los avales, y la parte geotécnica aplicada a la ingeniería también. Entonces, eso es algo que tenemos en mente en el ministerio y posiblemente eso se logre dar. Bueno, hasta aquí vamos a continuar con la presentación de aquí del ponente y las preguntas hasta el final. Michael, ¿ya logra visualizarse la presentación? Sí, se mira, todo bien. Ok, bueno, continuando, esta presentación es basada prácticamente en el trabajo, como les decía, desarrollamos en el 2011. Esto lo hicimos en colaboración con la Universidad de Lund en Suecia y también con la Universidad UNAM de México. La temática en sí era determinar las propiedades de esfuerzo de formación bajo cargas dinámicas o cargas de terremotos. Entonces, aquí un poquito rápido, cuál es el problema, los objetivos, limitaciones. Un poco les voy a hablar del programa experimental que hicimos, los resultados, conclusiones, y como siempre andamos pensando en hacer trabajos futuros que a veces, bueno, quedan por desarrollarse. Vean, como antecedentes nosotros podemos decir de que
el por qué nosotros debemos de estudiar las propiedades dinámicas propiamente acá en Nicaragua. Para los que han leído un poco o se han documentado, han escuchado de que en el 1931 tuvimos el primer gran terremoto, luego también fuimos afectados en 1972, ya más a la actualidad en el 2014 también se dio otro sismo bastante intenso, y quise ponerlo el del 2000 también, que ocurrió en la laguna de apoyo de Masaya. Entonces, basado en estos antecedentes que nosotros tenemos y el dinamismo, por supuesto, condiciones geológicas, entonces, ¿qué pasa cuando ocurre un terremoto? Pues simplemente de que ellos inducen grandes esfuerzos cíclicos y que son de diferentes amplitudes y de diferentes frecuencias que afectan al suelo. Y por tanto, si afectan al suelo, va a afectar a toda aquella estructura que va a estar desplantada sobre él. Entonces, esos esfuerzos cíclicos, por supuesto que cambian las propiedades del material. Entonces nos dimos a la tarea de, aquí podemos ver esta gráfica, pero ojalá que el mundo fuera así tan ideal. Ahí estamos viendo de que llega una onda, ahí pareciera una onda de tipo senoidal, ¿verdad? Y con la misma fuerza o esfuerzo que nosotros empujamos, con ese mismo jalamos. Falso de toda falsedad, sabemos que, como les decía en la lámina anterior, el suelo o el terremoto imprime diferentes niveles de frecuencia y lo jala para un lado, para otro, con diferentes valores, de tal forma de que lo que le va a hacer al suelo es degradarlo. Volviendo al tema anterior, hablábamos de las propiedades dinámicas. El interés acá era determinar ese módulo de corte, determinar el amortiguamiento, un poquito aquí hablar de velocidades de onda, no mucho me voy a meter a eso, y también el módulo de Poisson, que tampoco pues no lo abordamos mucho en esta temática. Acá es otra animación donde pues cuál es la importancia de trabajar con propiedades dinámicas y cómo es el comportamiento de la edificación. Esto es un poco parecido a la animación de la otra presentación, donde se colocaban disipadores de energía y que nosotros casi siempre estamos aspirando a construir de esa manera. Si se fijan, ahí ya comenzó a temblar, se produjo el sismo, se está moviendo acá, podemos ver qué pasa con la estructura en la parte de arriba. Esta estructura se mueve con grandes desplazamientos y si vemos esta muy poco. ¿Qué pasa acá? Acá seguramente se hizo un buen estudio de suelo, posteriormente se dieron todos esos insumos para una buena cimentación y de esta manera colocar los disipadores de energía. Es lo que les digo, que siempre estamos apostando a construir sismos resistentes. Los objetivos siempre estaban enfocados a los esfuerzos de formaciones. Aquí trabajamos en condiciones estáticas, en condiciones dinámicas. Cuando hablo de condiciones estáticas es que se colocan las muestras en diferentes equipos, se le aplica carga a una velocidad constante. Entonces, y dinámicas cuando ya son cargas cíclicas. Bueno, ahí era determinar el módulo de corte y amortiguamiento en deformaciones grandes. Cuando ya hablo de grandes deformaciones, me estoy trasladando prácticamente a trabajar en laboratorio. Habían algunas limitaciones, no todo, como les digo, conlleva a hacer la parte ideal. Bueno, solamente pudimos trabajar tres tipos de materiales. Los niveles de esfuerzo también y los números de ciclo fueron usados para determinar el comportamiento. Aquí nos basamos sí, principalmente en datos que habíamos estudiado del terremoto de 1972. Y acá el programa de pruebas dice fue solamente fijado a las condiciones ideales que pueden simularse en laboratorio. Como les decía, el equipo imprime esfuerzo, pero lo hace de una manera en un solo sentido. No se representa como debería ser la realidad, pero es lo que más se aproxima. Y otra de las limitaciones es que solamente trabajamos con 2 Hz de frecuencia. Utilizamos la máxima frecuencia que fue impuesta por el terremoto de 1972. Eso de acuerdo a un investigador, Knudson, no recuerdo el año en que lo hizo, pero lo ideal es que un equipo que sea dinámico, nosotros podamos programarle y le metamos todo el acelerograma, por ejemplo.
pero como les digo, el equipo pues todavía en la programación no lo pudimos hacer ahí en el laboratorio. Propiedades dinámicas, esto es un poco de repaso tal vez porque ya la dimos en la sesión pasada. Cuando nosotros tenemos un suelo, lo principal aquí que hacemos es colectar la muestra, tratar de determinar los esfuerzos verticales que ella tiene, los esfuerzos efectivos, por si acaso había agua, en este caso tratamos de trabajar desde el punto de vista geológico. Aquí existen dos grupos, uno es el grupo La Tierra, otro es el grupo Managua. En los sitios donde estuvimos trabajando principalmente en el grupo Managua, determinábamos lo que son los coeficientes de reposo. Esto es cuando el suelo está completamente en condiciones estáticas. Ya cuando lo ponemos a vibrar, pues aquí se le aplica esfuerzos cortantes. Aquí lo está tirando hacia una dirección, acá lo está moviendo hacia otra dirección, pero la idea es que tenemos que cumplir con este formato, pues, para llegar a desarrollar las pruebas dinámicas. Aquí ya les daba un poco qué cosa era el módulo de corte máximo, qué cosa era el gesecante, qué cosa es el amortiguamiento, cuál es su importancia. También les hablaba los diferentes equipos que se utilizaban. Aquí les mostraba desde la columna resonante hasta el equipo que nosotros elegimos. ¿Y por qué elegimos corte cíclico? Les decía, porque es el que más se aproxima a utilizar las condiciones en el laboratorio como si fueran las de campo. La ciudad que elegimos fue Managua. El programa de pruebas consistía en, se los voy a explicar de esta forma. Bueno, yo sé que también a los muchachos que van a estar en la maestría les va a tocar desarrollar una metodología y la que nosotros hicimos fue que desarrollar un programa experimental donde lo principal es establecer cuáles son todos aquellos trabajos previos que se han desarrollado, basándonos en eso, programar nuestras campañas de campo. Las hicimos a través de calicatas y muestreo en corte. En muestreos en corte de diferentes carreteras acá, pues establecimos cuáles eran los principales suelos que habían en Managua. En las calicatas tratamos de obtener muestras inalteradas. Las profundidades que excavamos acá anduvieron por el orden de 6 metros. A esas pruebas alteradas e inalteradas también les hicimos pruebas índices y pruebas mecánicas. Seleccionamos 3 tipos de muestras. Las pruebas mecánicas eran pruebas monotónicas. A estas, antes de aplicarle las pruebas monotónicas y antes de aplicarle las pruebas cíclicas, hay que hacerle un proceso de consolidación. Ese proceso de consolidación es para simular prácticamente el esfuerzo que tiene esta muestra en el campo. Y comenzamos al estudio de esfuerzo de formación para determinar G y D, hablando de módulo de corte y amortiguamiento, y basado en el número de ciclo. Acá, como parte de los estudios previos, aquí tenemos una estratigrafía, una columna estratigráfica descrita de manera geológica por Weiss en 1985, donde podemos ver que tenemos tobas, tenemos suelos residuales, tenemos pome, tenemos suelos tipo arenosos. Entonces, conociendo uno este tipo de geología, más o menos asocia el comportamiento que pueda tener el suelo. Asimismo, nos encontrábamos otros trabajos desarrollados por Fascioli, ya habíamos hablado anteriormente, donde hizo una serie de perfiles en la ciudad de Managua, también hizo unas excavaciones, utilizó la prueba de penetración estándar, determinó parámetros dinámicos, y después también Orlando Hernández en el 2009 trató de darnos un aporte, ya esto basado en las velocidades de onda S, de acuerdo al tipo de material. Aquí definió, por ejemplo, dice suelos blandos o moderados. Bueno, ¿qué significa esto? De que la velocidad de onda S está menor a los 180 metros por segundo. Después encontró, esto más o menos está, me imagino que esta es, déjenme ver, estamos hablando de la laguna allá Penacal, no recuerdo cómo se llama bien esta laguna, pero también luego nos vamos a la parte más céntrica, ya hay suelos más densos, aquí es por el oriental, luego cruzándonos hasta por Tizcapa, luego si nos movemos hacia la parte este, ahí los suelos van un poco más densos, y aquí encontró basamentos ya cerca de la zona del aeropuerto.
toda esta zona, aeropuerto, ya buscando hacia Tipitapa, aflora lo que es el basamento. Bueno, esto nos da una idea de cómo puede ser el comportamiento del suelo en las diferentes partes de Managua. En mi caso, basándonos en estos estudios, elegimos ir a hacer unas calicatas allá por el aeropuerto, otras calicatas allá por el Ministerio de Trabajo. Ahí me disculpan los que les estoy dando estos nombres y tal vez no lo asocian. Otras la hicimos por la UCA, otras en el Memorial Sandino, otras la hicimos en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la UNAM, y otra la hicimos por galería. O sea, estábamos tratando de hacer el estudio a manera un poco donde pudiéramos cubrir la mayor parte del centro de la ciudad. Las excavaciones que hacíamos, recuperábamos todas las muestras, las llevábamos al laboratorio, las clasificábamos, luego formábamos bloquecitos con parafina, los emparafinábamos, los protegíamos. La idea es que no destruir la estructura que tiene ese material y de esta forma poder simularlo en el laboratorio. Con todo esto establecimos por cada sitio la estratigrafía que había en esa zona. Acá nada más que tratábamos de relacionar qué encontrábamos en geología. El primer suelo se le dice suelo moderno, pero para nosotros, ¿qué suelo es? Encontrábamos que era un suelo limo-arenoso, en otros casos se encontraban que era suelo arcilloso. Pero aquí podremos ver en estas láminas que va una comparación a las diferentes profundidades del tipo de suelo descrito geotécnicamente como descripciones geológicas. Por lo menos nosotros decimos, esa es una escoria, pero realmente, ¿qué es una escoria? Una escoria es una arena bien graduada, mal graduada, o es una grava. Entonces, ahí establecimos por cada tipo de suelo a qué correspondía. También determinamos las propiedades físicas ya de las muestras que nosotros seleccionamos. En realidad se las determinamos a todas, pero aquí ya estoy presentando solo a las muestras que nosotros trabajamos, que fueron a unas arenas limosas bien graduadas, a una arena limosa y a unas arenas limosas mal graduadas. Aquí les determinábamos desde lo que era el límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad, relación de vacío, densidad, contenido de humedad, cantidad de grava que tenían, cantidad de arena, cantidad de fino, prácticamente todo. Y una vez que nosotros ya teníamos seleccionado esto, tomamos estas muestras. La idea era trasladar estas muestras al Instituto Geotécnico de Noruega, porque allá íbamos a trabajar con las columnas resonantes. Anteriormente ya había estado en ese instituto, habíamos trabajado unas arenas propiamente de Noruega y nos iban a prestar el equipo, pero resulta que trasladar cajas de muestras económicamente es bastante costoso. Entonces lo que hicimos fue que nos fuimos a México. En México también habíamos desarrollado anteriormente una serie de cursos que nos habían facilitado la universidad y establecimos un vínculo ahí con el laboratorio de dinámica de suelos y con ellos pues nos prestaron la facilidad de trabajar las muestras durante 4 a 6 meses. Estuvimos desarrollando el trabajo con este equipo de corte cíclico y ahí pudimos obtener pues las respuestas que nosotros queríamos para poder desarrollar esta tesis. Ahí solo les presento a manera general el equipo, cómo estaba compuesto. Este equipo, este es un pistón vertical, el cual con él lo que se hace es aplicar la parte de consolidación. Este es un pistón que es horizontal, es un motor eléctrico donde se aplica prueba monotónica. ¿Qué cosa es una prueba monotónica? Aquí me quiero detener un poquito. Es como que nosotros digamos que hay una persona frente a mí y yo lo empujo hacia una dirección. Entonces, solo lo empujé, pero no lo jalé de nuevo. O sea, yo hice prácticamente la mitad de un ciclo. Entonces, la prueba monotónica implicaba que este motorcito empujaba la muestra, o sea, que aplicaba un esfuerzo cortante y la muestra se deformaba. A partir de ahí, nosotros obteníamos la respuesta en condiciones estáticas, por decírselo así. Y este sí es un otro pistón, pero sí este empuja y jala la muestra, empuja y jala. ¿Con cuál? Con una frecuencia. ¿Con qué frecuencia? Con la del terremoto de 1972 de la ciudad de Managua. Aquí podemos ver cómo trabajábamos la preparación de estos especímenes en campo. La parte más difícil es estar elaborando especímenes que no se te dañen. Imagínense ustedes cómo sería preparar un espécimen de una arena.
prácticamente difícil si lo queremos que no se dañe la estructura. Entonces lo que tenemos que hacer es reconstruir las muestras o los especímenes en el laboratorio, dado de que son pequeños, comparado con los bloques que nosotros llevábamos. Entonces, esto fue todo el proceso de ensamblaje, como anillos metálicos que utilizan, papeles lija, por decirlo así, el armamento que uno hace en el equipo, cómo lo debe de proteger, cómo trabajar. Esta es una parte bien interesante, bien detallada, cómo uno, para poder utilizar un equipo, recuerdo que me decían allá, mira, primeramente armando y desarmando vas a pasar un mes, y en eso consistía, en armar el equipo y desarmarlo. Un mes era darle mantenimiento, porque se aseguran de que uno entienda qué es lo que va a ir a hacer en el laboratorio. No es solo llegar, la probé, obtuve este resultado, pero no entendí el por qué. Entonces eso es muy importante que también nosotros aprendamos a desarrollar durante una investigación. A veces sí podemos obtener los mejores resultados, pero lo que queremos también obtener es un buen conocimiento. Eso lo digo a manera de consejo con los muchachos. Bueno, aquí son las condiciones con las que se trabajaron las muestras, las condiciones en reposo, la carga vertical que se le aplicó, en las monotónicas. Cuando les hablaba de cargas estáticas era porque aplicábamos 1.5% por hora para llegar a la falla. La teníamos a esta cuando la deformación angular era del 30%. Aquí eran pruebas a volumen constante, la frecuencia de 2 Hz que utilizamos, que era del terremoto de 1972, que fue lo que propuso en una investigación Knudson en 1974. Esa misma investigación nos decía que estas muestras podrían trabajarse con 15 ciclos. La aplicamos, la magnitud de este terremoto, y aquí lo analizaba por Castrillo en el 2011, decía que era 7.3. Y Sid en IDRIS también nos daba cierta información de que la carga con la que podíamos trabajar era una carga senoidal. Entonces, toda esta información que nosotros utilizamos, como les digo, son de estudios previos, y basados en ellos, pues nosotros esperábamos obtener un resultado bastante bueno. Vean, la campaña de campo, ya estas son las pruebas cíclicas, son las 3 muestras. Si aquí hacemos un resumen, se hicieron alrededor de 120 muestras, donde trabajábamos muestras, decíamos, de especímenes vírgenes. ¿Pero qué significaba eso, muestras de especímenes vírgenes? Que, por ejemplo, esta es una muestra y le vamos a aplicar un esfuerzo de 6.86. Pero estos esfuerzos no son seleccionados, no son al azar, sino que son esfuerzos que tiene el suelo, o que son esfuerzos que deberíamos de aplicar, dependiendo de la profundidad, dependiendo de las características. Entonces le aplicábamos a esta muestra, le aplicábamos 15 ciclos, obteníamos toda su respuesta. A esa misma muestra, luego le programábamos en la máquina otro esfuerzo de corte, y le volvíamos a aplicar otros 15 ciclos, después le volvíamos a aplicar otro esfuerzo. O sea, la idea era obtener no solo la respuesta cuando no se le ha aplicado ningún esfuerzo, sino una historia de esfuerzo. ¿Cuál era la intención de esto? Por supuesto, en los esfuerzos vírgenes íbamos a obtener un módulo de corte máximo, porque la degradación era mínima. Pero ¿qué pasaba cuando habían varios terremotos, o más bien aquí? Recordemos que después de un terremoto siempre hay una réplica, entonces esto lo asociábamos a estas réplicas. Entonces, con diferentes esfuerzos, lo que hacíamos era construir ese historial y ver la disipación de la energía una vez degradado el material. Bueno, los resultados acá, presento resultados de consolidación, pero en cada muestra lo que se evidenció es que la consolidación primaria nosotros la obtuvimos bien rápido, como decir a un minuto ya la muestra ya estaba consolidada. ¿Qué significaba esto? De que eran asentamientos rápidos, y esto es característico de suelo, por supuesto, arenoso. ¿Qué pasa en los arenosos? Cuando uno pone a temblar algo, el reacomodo de las partículas es rápido, y luego con el tiempo ya los asentamientos son menores, justamente porque ya todas las partículas se reacomodaron y se lograron densificar. Diferente es a las arcillas. Las arcillas hay que estudiar los asentamientos por consolidación. ¿Por qué? Porque el asentamiento es durante el tiempo, no va a ser rápido el asentamiento que se va a producir, sino a largos periodos de tiempo. Aquí, cuando analizamos los resultados monotónicos, teníamos de que nosotros visualizábamos que a pequeñas deformaciones
teníamos un ablandamiento del material y que a largas deformaciones se producía un endurecimiento. Entonces, eso también como lo evidenciamos acá en los esfuerzos efectivos. Los esfuerzos efectivos decrecían en los primeros rangos de deformaciones de cortes, pero aumentaban a manera de que el esfuerzo efectivo crecía. Entonces, llegábamos a las conclusiones ahí de que había un endurecimiento con deformaciones grandes y un ablandamiento con deformaciones pequeñas. Acá podemos ver representado, esta es la de lo que yo le hablaba, cuando es virgen, le aplicábamos los 15 ciclos, se comportaba de esta manera, luego le incrementábamos el esfuerzo cortante, le aplicábamos otros 15 ciclos y ustedes van viendo cómo estas curvas pareciera que estuvieran un poco vertical, luego van cayendo hacia la horizontal y aquí estamos hablando ya con esfuerzos grandes y una degradación máxima. Entonces, basado en esos lazos de histérisis, nosotros debíamos determinar lo que son los módulos de corte. Acá podemos representar la curva de módulos de corte. Nosotros ahí, les decía, trabajábamos con módulos de cortes máximos de 2.200 kilogramos centímetros cuadrados. Eso lo basábamos en el estudio que había hecho Fascioli y a partir de ahí, pues nosotros establecíamos un parámetro porque utilizábamos un valor de G de referencia. Más adelante les aparece, creo, la ecuación. Bueno, aquí la tengo, pero sí, aquí está. Entonces, la ecuación que nosotros utilizábamos era el valor de G que necesitábamos con el valor de módulo de corte, que era el G de degradación entre el G de referencia. G de referencia lo llamamos, pero en realidad era G de corte máximo entre 1 más BG multiplicado por la deformación. Ese BG era un parámetro fijador para el módulo de corte. Pero a partir de esta ecuación es que nosotros construimos la curva del módulo de degradación. Aquí les presentamos cómo se comportaban las diferentes muestras cuando nosotros le imprimíamos los números de ciclos. ¿Qué implica acá? Que el módulo de corte, por supuesto que decae conforme va el número de ciclos. Por ejemplo, este módulo de corte de esta muestra en el ciclo 1 casi tiene un valor de 1000 kilopascales, pero en el ciclo 15 prácticamente ya se redujo hasta 400. Entonces el módulo decae con el número de ciclos. Asimismo pasa en esta gráfica con historias de esfuerzo. El módulo de corte en los primeros ciclos es mayor el módulo que con respecto al último ciclo. Claro, ahí ya ha perdido prácticamente mucha rigidez el material. Diferente pasaba en las deformaciones. Las deformaciones crecían conforme el número de ciclos crecía y eso es lógico. No es lo mismo que yo aplique un movimiento, o sea, solo empuje y jale una vez a que empuje y jale 15 veces. La deformación va a ser mucho mayor. Entonces, estas respuestas son las que nos daban las 4 muestras y acá podíamos visualizar lo que es el amortiguamiento, que el amortiguamiento es baja en deformaciones pequeñas y por supuesto que el amortiguamiento aumenta con respecto a la deformación. Entonces, aquí también fijábamos la ecuación con que nosotros trabajamos para obtener el amortiguamiento, donde G era el módulo de corte secante, G de referencia la trasladábamos al módulo de corte máximo y R1 y R2 eran parámetros fijadores para el valor de D. Acá estábamos también presentando lo que era el amortiguamiento con respecto al número de ciclos para muestras sin historia previa y acá para muestras con un historial de esfuerzos. Como conclusiones, haciendo un resumen, esto por supuesto tenía más resultados, pero aquí queríamos concentrarlo solo en propiedades dinámicas, es que en la consolidación, lo que les hablaba al inicio, que la consolidación primaria se alcanzó en corto tiempo. Bueno, ya les explicaba por qué era típico de suelos arenosos. Para comportamiento monotónico, las 3 muestras, los 3 suelos en deformaciones pequeñas mostraron un comportamiento contractivo. Sin embargo, para deformaciones grandes, pues las muestras mostraron un endurecimiento y por ende la resistencia al corte aumentó. Acá
en esta tabla solo quise dar una relación de cómo es el efecto, cuáles son las consecuencias cuando obtenemos módulos de corte de suelo o cuando obtenemos deformaciones. Por ejemplo, decía aquí que esfuerzo de corte, dice, con respecto a la deformación. Dice que incrementó el esfuerzo de corte, pero ¿qué implica esto? Que para las consecuencias o para la construcción esto es malo. Luego les explico qué significa malo. El módulo de corte con respecto a la deformación, el módulo de corte a más grande sea la deformación, el módulo de corte decrece. Por lo tanto, es una consecuencia mala también. El módulo de corte con respecto al número de ciclos también decrece. Eso también es malo. Sin embargo, acá tenemos con respecto al amortiguamiento. Por ejemplo, el amortiguamiento con respecto a la deformación incrementa. Eso es bueno. Y el amortiguamiento con respecto al número de ciclos también incrementa. Bueno, aquí pueden ustedes como seguir viendo qué pasó cuando hay el módulo de corte con la deformación de corte. Fue una fuerte reducción porque aquí ya eran con ciclos de historia. Pero cuando yo les hablo de qué cosas buenas, qué cosas malas, nos estamos refiriendo de que significa malo que la degradación del módulo de corte causa una amplificación del suelo y una reducción de la estabilidad. Es lo que se nos ha enseñado, que suelos blandos, las ondas se amplifican y en suelos rígidos, pues la onda es mucho menor. Y buena, ¿qué significaba? Que el incremento de la reducción de amortiguamiento en el suelo, ¿qué es lo que causa? Causa una atenuación de la onda. Entonces, ahí era las comparaciones que establecíamos. Acá es un poco de conclusiones generales del estudio, donde decíamos que el módulo de corte y la razón de amortiguamiento están fuertemente influenciados por los esfuerzos de cortantes, está influenciada por la deformación, así como por el número de ciclos. Obvio, ¿verdad? Pero es bueno mencionarlas que las cargas de terremoto podrían generar serios daños a los suelos y específicamente o especialmente a suelos tipo arenolimoso, que fueron los que nosotros estudiamos, y que la reducción del módulo de corte puede generar muchos problemas geotécnicos. ¿Cuáles son esos problemas geotécnicos cuando hay una degradación? Bueno, ya los manejamos, que son asentamientos o algunas veces hasta colapsos de estructura, pero también hace poco en la pregunta que hicieron anteriormente puede generar incluso partes de procesos de liquefacción. No generar, sino que influenciar más que todo en un comportamiento de liquefacción. Manejábamos que para trabajos futuros queríamos encontrar un modelo matemático para establecer el comportamiento de esfuerzo de formación de los suelos. También definir rangos de deformaciones, por ejemplo, una grava, cuál es el rango de deformación que tiene con un suelo arenoso, con un suelo arcilloso, pero de la ciudad de Managua, de diferentes materiales. En realidad nosotros nos concentramos solo en arenos limosos, pero sabemos que existen las gravas, arcilla, no sé en qué parte de Managua puede haber arcilla, pero si hay alguna zona también donde están construyendo sobre suelos arcillosos, pues establecer este tipo de parámetros. Y por último era determinar G y D por método sísmico, o usando pruebas de laboratorio como columna resonante o elementos Bender. También era una idea que teníamos, que si continuábamos la etapa de ir al doctorado, fueron ideas, ¿verdad?, que quedaron ahí y vamos a seguir con ese tipo de análisis. Lamentablemente, pues nos hemos quedado ahorita solo en la maestría, pero las ideas ahí quedaron plasmadas. Pero todo trabajo o toda iniciativa siempre conlleva a que, si no lo podemos hacer nosotros, también que lo hagan otros compañeros. Así que estos temas están abiertos. El compañero Edwin Obando, estuvimos conversando, bueno, él estuvo también acá en el Instituto de Geología y Geofísica, y donde se necesitaba trabajar para los análisis de respuesta de sitio con curvas de degradación, ¿verdad? Y se comenzó a visualizar de que se trabajó, por ejemplo, con curvas de Sitgan-Idris, se trabajó ahí mismo con la parte superior e inferior y con resultados de las pruebas que había obtenido Fascioli. Entonces estableció diferentes parámetros de la curva, o definió una curva característica de los suelos de Managua, y donde se puede ver
cómo le daba con el análisis de Fascioli. Lo único que Fascioli lo hizo a deformaciones pequeñas. Asimismo, daba la respuesta de amortiguamiento. Pero también el compañero pues se tomó la modestia de trabajar parte de algunos de los datos que habíamos trabajado en esta misma tesis, y también se estableció esta curva en deformaciones grandes. O sea, se utilizaron los datos que nosotros trabajamos en la parte de corte cíclico, y podríamos establecer que esta curva pues darle continuidad a la curva de Fascioli. Aquí están las características de la curva, cómo se relaciona, y por supuesto esta curva, cuando las deformaciones son mayores, pues se relacionan mejor. Claro que corresponde al análisis que nosotros hemos hecho. Estos equipos trabajan con deformaciones grandes. Y asimismo, pues estableció algunas curvas características también para el amortiguamiento, siempre basado en el estudio que nosotros hicimos en el 2011, y lo estableció a diferentes niveles de esfuerzo cíclico. Bueno, esa es la presentación que yo tengo. Espero que les haya gustado, y si tienen alguna pregunta, pues podemos compartirla. Michael. Sí, bueno, no hay preguntas escritas hasta el momento. No sé si van a hacer alguna pregunta. A mí me mandó un mensaje el doctor Alemán, sí, diciendo que sería bueno que los trabajos que hagamos en la norma estén referenciados, pues, y que los divulguemos a toda la comunidad. Y correcto, como lo dije anteriormente, eso es lo que pensamos hacer. Bueno, no veo ninguna pregunta. No sé si alguien se anima a hacer una pregunta. Si no, estaríamos terminando la sesión, la charla de hoy. Y bueno, al parecer no hay preguntas. Entonces, muchas gracias, ¿verdad, Horacio, por tu exposición? Para nosotros es importante que estemos haciendo este tipo de actividades en el país, a nivel institucional también, como profesionales, como un aporte que podemos dar al país y aquí a la comunidad de ingenieros estructurales de Nicaragua. Bueno, no queda más que decirte que gracias, y que el próximo sábado vamos a ver a qué hora será la presentación de lo que es la geofísica aplicada, y también sobre los estudios que estamos haciendo aquí en Managua. Sí, bueno, yo Michael, prácticamente agradezco pues las oportunidades que ustedes nos dan para hacer estas presentaciones. También es una manera de interactuar entre colegas, de interactuar entre compañeros, y creo que son importantes, y la verdad que valoro ese esfuerzo. Por supuesto que siempre cuenten con algún tipo de apoyo que se necesite, estamos para eso, y recordemos de que esto es para beneficio de nación. Hay que estar claro cuál es el objetivo, y si se necesita de nuestra parte, siempre vamos a estar prestos a apoyarnos. Ok, sí, bueno, entonces muchas gracias nuevamente, Horacio. Ok, entonces voy a dejar de compartir ahorita. Ok, bueno, ya igual cerramos la sesión.